Hola, bendiciones y bienvenidos a la primera escuela dominical del Ministerio Verdad y Vida, sede Centro. Recuerda que esta transmisión se origina desde la calle 57, número 45115, entre la Avenida Oriental y Argentina, y tú estás cordialmente invitado a asistir. Hoy nos acompaña el pastor Javier Montoya con el mensaje titulado Dios me bendijo y ahora porque todo está enredado, basado en el capítulo 25, 26 y 27 del libro de Génesis. Antes de comenzar, prepara tu mente y tu corazón para escuchar este mensaje. Busca un lugar tranquilo donde puedas escuchar sin distracciones y toma nota de los puntos claves de este mensaje. Acompáñame en oración. Padre amado, el día de hoy vengo a ti a darte gracias por este hermoso día. Gracias porque me regalas una nueva oportunidad de entregar mi vida a ti. Hoy, Espíritu Santo, te pido que me enseñes a depender de mi Cristo, a entregarle todo cuanto soy, todo cuanto puedo ser, todo cuanto necesito y empezar a vivir para Él. Amén. Bendiciones y bienvenidos. Yo ya estoy pensando, yo no sé. Acuérdense que yo le he pedido al Señor que me permita predicar toda la Biblia en orden. Y mire lo que llevamos y apenas vamos en el capítulo 27 de Génesis. Yo no sé si me alcance la vida, pero bueno, hasta donde Dios me permita. Y ya llevamos como 4 meses hablando de Génesis. Aquí estamos, Señor, hasta donde tú digas. Así que Dios me bendijo, sí, eso es real. Y ahora, ¿por qué todo está enredado? Son los capítulos 25 y hasta el 27. Y vamos a leer el capítulo 25, pero solo 2 versículos, 22 y 23. Vamos a escuchar entonces nuestro texto bíblico. Génesis capítulo 25, versículo 22 al 23. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: Si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Así de pequeño el texto, pero son los 2 capítulos 25 al 27. Y el título es Dios me bendijo. Y ahora, ¿por qué todo está enredado? Mirando y haciendo una recordación de los capítulos anteriores y mirando todo lo que es hasta el capítulo 27, antes del conflicto que se está presentando acá, el texto muestra que Dios está guiando, Dios está prometiendo y Dios está dirigiendo esta historia. Recordemos en el capítulo 24 lo siguiente: el siervo de Abraham reconoce que Dios lo está guiando en el camino para buscar la novia de Isaac, porque Abraham no quiere casar a su hija con cualquier mujer. Él quiere que sea de su mismo pueblo, porque eso crearía problemas en cuanto a la fe y a la conservación de la promesa. En el capítulo 25 observamos lo que acabamos de leer: 2 naciones hay en tu seno, el mayor servirá al menor. Era la oración de Rebeca porque estaba sufriendo con este embarazo después de haber estado estéril, y Dios le destapa tremenda revelación. Mira, en tu vientre hay 2 niños, son 2 naciones, y voy a cambiar la historia. La historia era que el mayor siempre era servido por el menor. Aquí va a ser todo lo contrario, el menor va a ser servido por el mayor. Le cambió toda la panorámica. Luego en el capítulo 25 ya pues nace las 2 criaturas y le colocan a Jacob el nombre de Jacob porque salió su mano pues agarrando el tobillo de su hermano Esaú.
por eso es que se llama Jacob. No quiere decir Jacob engañador, sino que salió tomando la mano, el tobillo de su hermano Esaú. Más o menos es como la parte de la historia. Es eso lo que está ahí. Sin embargo, aunque Dios había hablado claramente, ¿qué fue lo que habló Dios claramente? ¿Me lo recuerdan? ¿Cuál fue la bomba que tiró? Esa es la historia del pueblo, es lo cultural. El mayor va a servir al menor, es decir, cambió la estructura, porque el menor siempre era el que servía al mayor y él tiró esa bomba, ¿no? Aquí el menor es el que va a ser servido. Ahí es donde entra el problema, porque Dios había hablado claramente sobre este asunto, pero la familia no vivió conforme a esa palabra. Mire, Génesis 25, Isaac y Rebeca actúan desde sus preferencias personales. En el mismo capítulo Génesis 25, en el capítulo 25, versículo 34, Esaú menospreció la primogenitura, lo que le correspondía, ¿cierto? Ser el primogénito, el heredero, pero Dios ya había dicho algo por allá de que él no iba a ser el primogénito. Sin embargo, aquí él no le importó, menospreció, reveló lo que realmente había en su corazón. A mí no me importa nada de eso. Y luego, en el capítulo 27, Jacob obtiene la bendición de la primogenitura mediante un engaño. Lo que él no entendió o no comprendió o no sé qué fue lo que pasó, es que Dios ya le había dicho que le iba a ser el primogénito, pero aquí la obtiene por engaño. Entonces, en medio de ese desorden humano, Dios lo que está haciendo es reafirmar su fidelidad. Por eso en el capítulo 26, versículos 2 al 5, la promesa no se detiene por la debilidad humana. Y en el capítulo 27, finalmente, la bendición llega a Jacob, cumpliéndose lo que Dios ya había dicho. Pero eso de cumplirse, de ser bendecido Jacob, trajo unas consecuencias funestas, marcadas por el dolor. Porque en el capítulo 27, después de que el papá bendice a Jacob, Isaac bendice a Jacob, entonces viene la división de la familia, se siguen los engaños y hay una ruptura familiar muy poderosa. Con todo esto que les he dicho, relatándole desde el 24 hasta el 27, grosso modo la idea, uno puede ver lo siguiente: Dios cumple su propósito, pero el ser humano responde desde su carácter y esa respuesta afecta cómo se vive la promesa. Eso fue lo que ellos vivieron. Recibieron una promesa de Dios, pero ellos vivieron acorde a sus emociones y eso afecta cómo se vive la promesa que Dios les dio a ellos. Es decir, Dios cumple su promesa aunque la familia esté enredada. Por eso lo que yo quiero hoy ver es el enfoque de esto. La bendición de Dios no elimina los conflictos, revela cómo estoy viviendo. Por eso la realidad del texto me parece que es acorde a nuestra situación y es cuando la bendición llega, no siempre llega la paz automáticamente. Mire, llegó la bendición a Jacob, pero hubo rivalidad, hubo decisiones carnales, hubo consecuencias reales. Mirando así todo el texto, Dios ya decidió el propósito con la vida suya, con la vida mía. Ya hay algo definido de parte de Dios en nuestra vida. ¿Eso está claro? Pero
mi forma y su forma de responder a ese propósito define cómo hoy lo vivo, cómo vivo eso, cómo estoy viviendo esa promesa que Dios le dio. Y recuerde, usted debe estar muy seguro de una promesa, no de emociones. Por eso entonces, Dios ya decidió el propósito con usted y conmigo. Pero mi forma y su forma de responder a ese propósito define cómo lo voy a vivir. ¿Qué pienso yo de eso que Dios quiere en mi vida? Y de lo que yo piense, entonces de eso depende cómo yo voy a vivir. Así que de una entramos en nuestra ilustración, y hace un tiempo conocí una familia en la iglesia. Cuando digo hace tiempo conocí una familia en la iglesia, yo no me estoy refiriendo a, digámoslo así, a casos que usted se sienta herido porque estoy revelando cosas. No, estoy hablando en términos generales. Y el papá llevaba orando muchos años: Señor, bendice mi casa. Señor, que mis hijos prosperen. Listo. Y llegó el día en que Dios respondió a esa petición. Uno de los hijos consiguió trabajo y rápido. El otro empezó a emprender. Y la familia comenzó a levantarse de una manera muy, muy especial. Pero pasó algo. Y es que la casa empezó a llenarse de tensión. ¿Por qué? Porque habían comparaciones, habían celos. Se llegaron a presentar comentarios pasivo-agresivos y empezó a darse unos silencios incómodos en la mesa. Y un día la mamá dijo algo que nos marcó y que marcó a esa gente y que realmente me marcó. Oramos por bendición, pero no estábamos listos para administrarla. ¿Nos ha pasado? Oramos por la bendición del Señor, pero no estábamos listos para administrarla. Entonces, eso mismo pasa con Isaac, con Jacob, con Esaú. Hay bendición, pero también hay un conflicto muy profundo. Entonces, ¿qué pasa cuando Dios responde, pero la vida no se ordena como esperábamos? Como en el caso de la ilustración. Pidió trabajo, bendición para su familia, pero se crea la tensión, hay comentarios pasivo-agresivos, silencios incómodos en la mesa. Como concluye la mamá: oramos por bendición, pero no estábamos listos para administrarla. Así que nuestro primer punto, este era el primero. Estoy bendecido, pero hay tensión. Estoy bendecido y quizás estamos todos bendecidos, pero en nuestra casa, en nuestro hogar, hay cierta tensión. ¿Por qué? Tengamos presente lo que les he dicho, si lo pueden memorizar. Dios ya decidió el propósito, pero mi forma de responder define cómo lo voy a vivir. Y ahí es donde encontramos. ¿Qué encontramos? En el capítulo 25, los hijos luchaban dentro de la mamá. ¿Usted se imagina eso? 2 bebés peleándose allá. Luego encontramos en el mismo capítulo 25, y amó Isaac a Esaú. Es decir, el papá prefirió a Esaú, pero Rebeca amaba a Jacob. Tensiones, conflictos pasivo-agresivos, silencios. Vino la bendición, Dios ya había hablado, pero la familia empezó a dividirse emocionalmente. No era falta de promesa, más era una falta o un desorden en el corazón. Recordemos la familia de la que les estoy hablando. En esa familia que le conté, el papá, mírese lo que el papá empezó a decir: este sí salió trabajador. Y sin darse cuenta,
empezó a marcar distancia con el otro. La mamá, tratando de equilibrar la situación, comenzó a consentir al otro hijo. Y lo que parecía amor realmente terminó fue siendo una división. Creo que eso sucede en las familias nuestras, ¿cierto? ¿O no? No me vengan con el cuento de que no es así, porque ahí sí yo no lo creo. Aquí no estamos hablando de la historia de ellos realmente. Este pasaje nos mete a todos en esta escena. Déjeme decirle cómo. Porque si la verdad nosotros somos honestos, ese ejemplo de esa familia se parece a nosotros. ¿Y sabe por qué? Porque vean, tal vez no decimos igual que el papá, este sí salió trabajador y el otro no. Tal vez no lo decimos así, pero lo hacemos. ¿Le ha pasado? Tal vez no comparamos en voz alta, pero en el corazón sí lo hacemos. Se parece al tío y el tío no trabaja. Gracias, mi amor, por ese apoyo de ilustración. Tal vez no dividimos intencionalmente, ¿cierto? No lo hacemos intencionalmente, pero nuestras actitudes ya están marcadas por la distancia. Silencios en la mesa, miradas, y entonces dejamos de señalar hacia afuera y empezamos a mirarnos por dentro. Porque ya no son ellos, esta historia de allá es la misma nuestra, eso no es lejano. Esa historia de esa familia, de Isaac, de Rebeca, de Esaú, de Jacob, es la misma historia de cualquiera de nosotros como antioqueños que la estamos viviendo. Hoy pasa así, hermanos, mire, el papá puede llegar y revisar el grupo familiar o revisar las redes y dice, uy, mire su hermano ya está estudiando, ya está juicioso. ¿Qué está diciendo ahí ya? Mire, su hermano ya está juicioso, ya está trabajando. ¿Qué le está diciendo al otro? Deje de ser holgazán. Y sin darse cuenta empieza a medir a un hijo con el logro del otro. La mamá intenta proteger y responde, no, es que él es diferente. Déjalo, pobrecito. Y comienza a justificar lo que no corrige, lo que no hace, lo que posterga, lo que evita. Comienza ahí con eso. Entonces, sin darse cuenta, empieza a vivir bajo la presión, uno, y el otro empieza a vivir sin responsabilidades. Y la casa se divide, no por falta de amor, sino por una manera desordenada de estar expresando eso. Creo que yo no estoy saliéndome de la medida de las familias antioqueñas, ¿o sí? El resultado es que, aunque nadie lo diga, se evidencia. Uno carga con la comparación y el otro crece sin dirección. ¿Por qué? Porque cuando comparo, indiscutiblemente termino hiriendo. Y cuando sobreprotejo, termino debilitando. ¿Cierto que cuando a uno lo comparan con alguien que a uno no le parece, que es en, digámoslo así, más baja categoría, y no con alguien más alto, a uno lo ofende eso o no? Dígame si sí o no. Ah, bueno, no, o están dormidos. Se parece a ti y eres como, eso ofende. Y entonces, aunque no se diga abierta, el favoritismo no necesita palabras, eso se nota, se siente en el ambiente, en los gestos, en los silencios, y así una familia con promesa termina fracturada. No por falta de Dios, sino por unas emociones que no están siendo tratadas, que no han sido sanadas en el corazón. Vamos a mirarlo así, de una manera sencillita. Hoy me doy cuenta de algo incómodo, vamos a ponerlo en mi apreciación, para poner un ejemplo así más vívido. Por ejemplo, hoy me doy cuenta de algo que puede ser incómodo. Por ejemplo, uno como pastor, o yo como pastor, cuando enseño la palabra, trato de ser claro, estructuro lo mejor posible el mensaje,
Pero si alguno de ustedes no responde como yo espero, o no valora lo que hice, entonces, o me dice, no, así no es pastor, entonces mi corazón se incomoda. Mi corazón se incomoda, mi corazón se frustra y hasta se cierra un poquito. No lo digo en voz alta, pero por dentro empiezo a pensar, ¿para qué tanto esfuerzo? Tanto para que no lo aprecien. Entonces, sin darme cuenta, lo que Dios quiere o lo que Dios quería usar para edificar, yo lo empiezo a contaminar con mi reacción. ¿Soy claro con lo que estoy diciendo? Por la falta de humildad, por la falta de escuchar al otro, por la falta de escuchar que si tengo errores, que pude haberlo hecho mejor. Entonces, si ve, daño lo que Dios quería hacer. Entonces, lo entiendo mejor. No es que me falte verdad, es que me falta un corazón sano para escuchar y sostener lo que me están diciendo. Y eso, entonces, porque uno puede tener la palabra correcta, decir lo correcto, enseñar lo correcto, pero si mi actitud no está alineada también con eso que estoy enseñando, entonces termino dañando lo mismo que Dios quiere hacer. Él quiere producir efectos en la vida de las personas y al final no basta con escuchar a Dios. Escuchar no transforma mi vida si no le permito transformar mi corazón. Bueno, ya puse el ejemplo mío, voy a poner el ejemplo de ustedes. Ustedes tampoco van a quedar ahí afuera. Por ejemplo, son todos ustedes de los que no fallan al servicio, no fallan en la iglesia, llegan temprano, vienen muy alegres, felices, entonces algunos sirven, estamos pendientes de todo, pero cuando cambian algo que de pronto a usted no le gusta o que de pronto no lo tienen en cuenta para una decisión, de pronto entonces ya no le gusta, se incomoda, se resiente y empieza a hablar no de frente, sino por detrás. No dejó de asistir a la iglesia, no dejó de servir, pero su corazón ya no está igual. ¿Ha pasado eso? Sí, claro, sí, es que yo sé en qué iglesia estoy. Yo soy oveja como ustedes y yo me comporto como oveja. Y sin darme cuenta, mientras sigo haciendo cosas para Dios, empiezo a afectar la unidad que Dios quiere construir en la iglesia. Entonces entiendo y debemos de entender todos esto. No es que me falte compromiso, no. Es que me falta un corazón sano y tengo que sanar ese corazón y alinearlo con Dios. Entonces, porque puedo estar muy activo en la iglesia, como la iglesia de Éfeso, y aún así estar desconectado por dentro. Puedo hacer muchas cosas en la iglesia, pero aún así estar desconectado por dentro de Dios. ¿Quiénes están desconectados de Dios? ¿Quiénes están haciendo actividades? Entonces, por eso la atención no está afuera, no, la atención no está afuera, está adentro. Reciben la bendición, pero comienza una tensión dentro, porque al final Dios ya decidió el propósito de su vida, pero mi forma y su forma de responder define cómo lo voy a vivir. Y ahora sí pasamos a la segunda diapositiva. A ver. Tengo promesas, pero tomo atajos. Y ahí estamos con, entonces, Génesis 25, y encontramos acá, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, le dice Esaú a Jacob. Entonces, ahí mismo en el capítulo 25, el otro sale y entonces, y juró y vendió a Jacob
su primogenitura, lo logró convencer, parece ser un antioqueño que compró algo, y resulta que, dice la Escritura, que menospreció a Esaú la primogenitura. Entonces vendió y menospreció, y el otro, ¿qué hizo? Aprovechó, pues, como un antioqueño ahí, aprovechando para la compra. Ah, usted rola. Bueno, también está ahí. Fue la que se dejó tumbar. No crea que me va a tumbar a mí. Entonces resulta que Esaú despreció lo que tenía valor. ¿Qué era el valor? Era cultural, sencillamente, era algo de, recibe la herencia, es el que va a seguir este linaje, el nombre de la familia, recibe absolutamente todo y se va a identificar la casa de Abraham, entonces va a ser la casa de Isaac, luego va a ser la casa de Esaú, pero él no quiso eso, entonces fue la casa de Jacob, aunque ya Dios lo había dicho que iba a ser era la casa de Jacob. Más o menos es como eso, el apellido, ¿cierto? Los apellidos de gente importante, los nombres de gente importante. Vamos a continuar con la misma ilustración en esa misma familia, ya mirándolo en este aspecto. Tengo promesa, pero tomo atajo. Esta familia, el hijo que se sentía comparado un día explotó, no aguantó y dijo, ¿sabe qué? A mí nadie me ha regalado nada, yo me lo busco, yo me busco lo mío. Y entonces empezó a moverse en todas las diferentes direcciones, decisiones rápidas, trabajos sin estabilidad, oportunidades sin evaluar. Todo era inmediato, pero nada era sólido. El otro hijo, viendo eso, no se quedó quieto, empezó a competir. Yo tengo que demostrar que sí puedo. Yo no me voy a quedar atrás. Y empezó a hacer las cosas, no por propósito, sino por presión. Claro, el otro está saliendo adelante, yo también tengo que. Y uno actuó por impulso, el otro actuó por comparación. Y los dos se estaban alejando del diseño correcto. Resultado de esta familia. Uno terminó tomando decisiones que lo desgastaron y el otro alcanzando cosas que no le dieron paz. Entonces vemos que uno desprecia lo que Dios le dio y el otro intenta conseguirlo sin Dios. Y aquí es donde entonces nos aterrizamos a nosotros con este mensaje, porque esto no es solo Esaú, no es solo Jacob, esto es también usted y yo. Ahí estamos metidos. Por ejemplo, cuando nos cansamos de esperar y empiezo a mover todo a mi manera, no esperamos en Dios. Cuando veo a otros que están avanzando y eso me pica y me comparo y entonces me acelero. Cuando siento que Dios está en silencio y decido resolver por mi cuenta. En la práctica eso se ve así. ¿Cómo se ve? Acepto lo primero que aparece sin orar a Dios. Tomo decisiones por presión, no por dirección divina. Me meto en cosas que se ven bien pero no vienen de Dios. Fuerzo puertas en lugar de esperar que Dios las abra. Y ahí, y es donde sin darnos cuenta, no es que pierda la bendición, la negocio. La negocio por afán, Dios no responde. Cambio lo que Dios prometió por lo que yo puedo controlar, por lo que yo tengo, por lo que yo veo, por lo que está seguro. Y no todo lo que abre rápido viene de Dios. Porque el problema nunca fue la bendición, fue la manera de tratarla. ¿Cómo estoy viviendo bajo esa promesa de Dios? Puedo tener promesas, pero si me acelero, ¿qué? La daño. Por eso entonces, hermanos, no voy a cambiar lo que Dios me prometió. Pero algo que solo
por algo que solo me resuelve el problema por un momentico. Piénselo así. No voy a cambiar lo que Dios me prometió por algo que solo me resuelve el momento. Como el hombre, con hambre, sírvame lo que tiene, le pudo más los ojos y el estómago que lo que era los ojos, sí, que el estómago, le pudo más los ojos que el estómago, por una necesidad. No recordó, no planteó lo que Dios ya le había dicho, se puso a hacer a su manera. ¿Qué le había dicho? Muy probablemente la mamá tuvo que haber conversado con ellos lo que Dios le dijo. Aquí va a suceder algo raro, y es que el menor es el que va a ser servido y el mayor es el que va a servir. Cuando yo veo el texto de vendió o menospreció, me pregunto también, ¿qué pasa acá? Sí, ahí dice vendió y menospreció. Entonces, vender es igual a lo que hizo. Menospreciar está mostrándonos que revela lo que hay en su corazón. No me interesa lo del pacto. Aquí cuando él vende su primogenitura, no es que esté vendiendo su eternidad, no está vendiendo su salvación, nada de eso. Aquí es, cuando dice menospreció, no es una transacción económica, no, es la actitud. No me interesa. Menospreció es, no me gusta, no me interesa, por eso deme ese plato y listo, y se lleva mi progenitura, no más. Menospreciar significa eso, tratar como algo sin valor, considerar eso irrelevante, eso no es digno de prioridad, no me interesa. Entonces, el punto aquí es, Esaú no hizo un mal negocio, no, la verdad no hizo un mal negocio, sino que Esaú no consideró valioso lo que culturalmente tenía, y era su primogenitura, no lo consideró valioso. Entonces, la primogenitura tiene un valor cultural en ese momento, pero aquí el texto, cuando sucede eso de la primogenitura, lo tiene que ubicar y tenemos que ir al texto con el cual iniciamos. El mayor servirá al menor. Es decir, culturalmente el mayor era servido por el menor. Dios tiró la bomba y dejó ahí el asunto, no pues sin resolver, no lo tiró y punto. Las personas empezaron a reaccionar desde su emoción, su papá prefería al mayor, la mamá prefería al menor, y entonces ahí es donde nos vamos a esa palabra del Señor. El Señor dijo, el mayor servirá al menor. O sea, Dios ya había intervenido en la historia de esa familia. ¿Qué pasa acá? La primogenitura aquí no es herencia cultural. Está dentro del flujo del pacto. Es decir, Esaú desprecia la primogenitura. Pero recordemos que la primogenitura es la parte cultural, el mayor será servido por el menor, y Dios cambia todo eso, donde Él decide que el camino que va a llevar a Cristo no va a ser el mayor, sino el menor. Esa es la bomba. Jacob es el menor y dice, no, yo no me voy a ir por esa autopista, voy a irme por esta otra autopista que es Jacob. Entonces, eso es lo que realmente importa acá. A él no le importó lo que Dios había dicho de que las naciones iban a hacer bendición en el papá de ellos, Abraham. Él dijo, no, eso no me importa a mí, no, eso es un cuento de Dios y ya, punto, a mí no me interesa. Es decir, menospreció la idea del pacto. ¿Sabía qué era? No, pero no le interesó conocer eso, y por eso ahí es que menospreció. Por eso entonces Hebreos 12:16 dice que Esaú profanó. Y cuando se habla de profanar, no se está hablando de una inmoralidad sexual, se está hablando de alguien que trata algo sagrado, como era lo del pacto,
como eso no me interesa, eso no me importa, punto. Entonces, Esaú realmente no vendió algo eterno, no, él no vendió su salvación, no. A él no le interesó lo que Dios había dicho, porque él no menospreció aquí o no vendió su salvación, no, porque no era la salvación. Dios no eligió a Jacob para que fuera salvo, no, Dios eligió a Jacob para que por ese camino, por esa vida, por sus relaciones sexuales que iba a tener y con el hijo que iba a tener, por esa línea iba a venir Jesucristo. No es que haya elegido a Jacob para salvación individual, no, eligió a Jacob por donde iba a venir Jesús. Jacob recibe luego el nombre de Israel. Entonces, Esaú trató como cosa común algo que tenía mucho peso delante de Dios. Eso fue lo que pasó. Entonces, Esaú sabía lo que estaba haciendo, pues el texto no lo dice exactamente, si lo entendía o no, pero sí muestra algo claro. Él dijo, vea, ¿sabe qué? Yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá esa primogenitura? Eso revela su forma de pensar, su sistema de valores, como con Dios, como que nada, no me interesa. Es más, después, para causarle más rabia al papá y a la mamá, se fue con dos mujeres que no eran las del pueblo, tenga aquí. Entonces, ahora, ¿Dios lo guió a menospreciar esto? No lo guió. Génesis 25:23 dice, Dios declara el resultado allí. El mayor va a servir al menor. Esa es la premisa mayor. Entonces Dios declara ese resultado. Eso es lo que se va a dar porque Dios tira esa bomba y punto. Pero Génesis 25:29, Esaú actúa libremente dentro de esa historia. Dios no lo empujó, no, él actuó, no le interesaba nada con Dios. Y eso entonces actúa libremente. Entonces Dios revela lo que va a suceder. El mayor servirá al menor. Es decir, no causa la decisión, no. Simplemente dice, yo culturalmente no voy a tener esto, porque si no el hombre ya llegará a decir que él mismo fue el que se gestó su salvación. ¿Ustedes piensan eso o no? Si hubiera venido el Salvador del mundo a través del hecho cultural de que el primogénito es siempre el mayor y el que recibe todo, si hubiera venido por Esaú y no por Jacob, como culturalmente era, entonces la humanidad es tan atrevida que hubiera dicho, hemos construido el camino para llegar a Dios. Por eso Dios dijo, no es culturalmente, yo rompo eso, es por el menor, no será el mayor. Y ahí es donde entonces Él mismo construye el camino para que nos acerquemos a Dios. Entonces el texto no presenta a Dios manipulando a Esaú de ninguna manera. Presenta a Esaú actuando según su carácter. Yo me voy a morir, ¿para qué me sirve la primogenitura? Es decir, no entendía nada lo del pacto. Así que esa primera parte la que tenemos en este caso, esa segunda, vámonos para la tercera. A ver, Dios habló, pero quiero controlarlo. Y Génesis 27 nos habla precisamente de todo esto. Dios habló, pero yo quiero controlar. Y aquí es donde encontramos a Isaac, a Esaú. Isaac le dice al hijo, venga, prepáreme esa comidita que usted sabe hacer con esa casa tan buena, porque usted es un buen cazador, que lo voy a bendecir. ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué lo dijo? ¿Por qué lo dijo? Porque lo prefería, porque lo quería. Rebeca escuchó porque estaba por allá escuchando desde la cocina. La mamá siempre escucha desde la cocina lo que se conversa en la pieza, en la sala. ¿Cierto que sí? Ella tiene unas antenas, no, parabólicas, no, ya tiene ahí, ¿cómo es la inteligencia artificial y todo eso? Rompemuros, antenas rompemuros. Y por allá escuchó y llamó al hijo, venga, hágame el favor y vamos a hacer esto y esto y esto, y ya sabemos esa parte de la historia. Y cuando llega Esaú para recibir la bendición, ya el papá ya había bendecido a alguien.
Así que Dios ya había dicho quién, pero la familia decide cómo. ¿Y ustedes creen que eso es correcto? Dios dijo quién era, pero ellos deciden cómo. Y ahí es donde entonces nos dejan, si ellos hubieran dejado que fuera Dios que bendijera a Jacob a través de Isaac y no con el engaño, pues no sé, hubiera sido una historia bonita, pero lo que nos quiere mostrar la historia ahí es eso: los errores humanos no impiden el propósito de Dios. Los errores que nosotros cometemos no impiden que Dios cometa o haga sus propósitos de nuestra vida. Es más, usa esos errores para ir con el propósito que tiene. Y volvemos aquí entonces a la ilustración de la familia. En esa misma familia la mamá empezó a pensar, si yo no hago algo, este hijo se queda atrás. Empezó a pensar pues así, y lo que comenzó con preocupación terminó en control. Empezó a mover todo. ¿Qué hizo esa mamá de esta familia? Llamó a conocidos, buscó contactos, acomodó situaciones y sí, logró que el hijo avanzara. Pero cuando el otro se dio cuenta, ya no era solo competencia, era herida. Ah, sí, él sí, yo no, ¿por qué no? Ah, la cosa es así. Entonces todo fue arreglado. Y lo que era tensión se volvió una ruptura. ¿Lograron el objetivo? Sí, pero dañaron la relación. Avanzaron en lo externo, lograron lo que querían, pero internamente se rompió todo. ¿Por qué? Porque cuando no confío en el tiempo de Dios, empiezo a manipular los resultados. ¿Nos ha sucedido? Manipulamos los resultados. Levante la mano si hemos manipulado resultados, ¿sí o no? Manipulamos resultados cuando con el tono decimos cositas. Con el tono podemos dañar o mejorar algo. Y aquí es donde esto nos pega también, y nos pega de frente. ¿Por qué? Porque no es solo la historia de ellos, somos nosotros muchas veces. Dios ya nos mostró algo, pero yo me meto a empujarlo. Venga Dios, yo le ayudo. ¿Por qué tenemos que ayudarle a Dios? Dios está obrando, pero yo quiero asegurar que sí pase. Pues Dios va a su ritmo, pero a mí me desespera esperar. ¿Nos desespera esperar? Sí. Cristiano que no se desespere por esperar, tiene que estar en el cielo. Aquí no está. Entonces, en la vida real, lo que les estoy diciendo, mire, llamo, insisto, presiono para que algo se dé. ¿Lo hemos hecho o no? Acomodo situaciones para que salgan como yo quiero. ¿Lo hemos hecho? Claro. Me meto en decisiones que no tengo paz, pero para que no se pierda la oportunidad. Y lo que pasa es una desgracia. Quiero tener el control, aunque Dios diga, confía en mí, confía en mí. Y sin darme cuenta empiezo a ayudarle a Dios, cuando en realidad lo estoy reemplazando. Quiero ayudarle a Dios, pero la verdad es que lo estoy reemplazando. Porque cuando no confío en su tiempo, en la espera, termino manipulando el resultado. Entonces, forzar lo correcto con métodos incorrectos sigue siendo, ¿qué? Incorrecto. Forzar lo correcto con métodos incorrectos sigue siendo incorrecto. Como fue el caso de la mujer que le dijo, vamos a hacer esto y póngase estos saquitos que son lanuditos y así no se va a dar cuenta su papá que es Jacob. Entonces hicieron la trampita. Conseguir lo correcto con trampa sigue siendo ¿qué? Tramposo. Tramposo. No, siempre el consejo de la mamá es bueno. Y el hijo tenía que haber dicho, no mamá, pare aquí un momento. Porque a veces los hijos también pueden corregir a los padres. Ok, entonces sigamos con nuestra cuarta idea. Aplicación. Entonces, ¿qué vemos de aplicación? ¿Será que yo estoy dividiendo o estoy uniendo en la familia? Piénselo. No negocio.
¿Será que yo cambio lo importante por lo inmediato para satisfacer una necesidad y esa necesidad se satisface, pero ya y punto? No manipulo, ¿sí o no? ¿Confío o fuerzo? ¿Qué hago? ¿Confío en Dios o fuerzo y reemplazo prácticamente a Dios? Cuido relaciones en mi familia, con el esposo, la esposa, los hijos. ¿Avanzo solo o acompañado? Porque en esta historia, hermanos amados, no es solo lo que logro, es cómo lo estoy viviendo. Es como la historia. Y yo quiero que ya en esta parte final, en esta conclusión que tenemos, no basta tener la bendición, necesito el corazón correcto para sostenerla. Hay gente que no se sostiene la bendición, la daña, la malgasta, porque se dañan las relaciones. Entonces, según estos temas de estos personajes, ¿estoy cuidando lo que Dios me dio o lo estoy dañando con mis decisiones? ¿Qué le prometió Dios? ¿Que está usted seguro que es de Dios? ¿Estoy cuidando lo que Dios me dio o lo estoy dañando con mis decisiones? Porque Dios ya me bendijo. Entonces, ¿estoy listo para vivirlo sin destruirlo o no? Y vamos a mirar algo final y es a Cristo, cómo lo encontramos en esta parte. Por eso tomé el texto de el mayor servirá al menor. ¿Por qué? Porque eso es un patrón que hay en la Escritura. Primero, ¿quién nació? ¿Abel o Caín? ¿Quién fue primero, Abel o Caín? Caín, pero fue Abel más importante que Caín. Por ejemplo, ¿quién era más importante, Isaac o Ismael? Porque era el hijo de la promesa, pero el primero fue ¿quién? Ismael. ¿Quién era más importante, Esaú o Jacob? Esaú por ser el primero, pero aquí el más importante fue Jacob. Entonces mire que la idea de el primero servirá al menor, ya Dios lo había propuesto desde hace rato, no iba con la cultura. La cultura decía el mayor servirá al menor, pero Dios, si vemos estos casos de Abel, Caín, Isaac, Ismael, Jacob, Esaú, vemos que Dios ya había invertido estos valores, o ya lo miraba desde otro lado. ¿Por qué? Porque Dios siempre rompe ese orden natural y que está mostrando que el propósito de Dios no sigue la lógica humana ni el mérito humano. Y por eso Pablo conecta esto en Romanos 9, 10, 12, donde cita exactamente este texto, el mayor servirá al menor, y explica, no por obras, sino por el que llama. Entonces, aquí en Romanos no estamos solo en Génesis. En Romanos estamos en una lectura teológica bíblica completa. Romanos está interpretando ese pasaje de Génesis. ¿Y dónde es que aparece Cristo entonces, para ya finalizar en esta parte? No aparece como un personaje directo realmente, no, sino como cumplimiento del patrón. ¿Cuál es el patrón? El mayor servirá al menor. Se rompe el patrón del menor servirá al mayor. Entonces ese es el patrón. Ahí podemos ver a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo sigue siendo el principio. Y mire que en Isaías 53, 2, 3 dice, no hay parecer en él, despreciado fue. Entonces no viene como el esperado, el fuerte, viene como el menor, viene como el rechazado. Igual que en Génesis, Dios no escoge según la apariencia, Dios escoge según su propósito. Entonces, si en Génesis 25, 27, en estos capítulos vemos elección divina, porque fue una elección divina, el mayor servirá al menor. Hubo un fracaso humano
porque aunque le creyeron a Dios, decidieron hacerlo por su forma. Le creyeron el cómo, o no, el qué se dará. Pero el cómo lo hicieron ellos, no dejaron que Dios lo hiciera y se dañó la familia, se fracturó. En Cristo vemos que hubo elección divina, sí, como la bomba que tiró Dios del mayor servirá al menor, hubo elección divina cumplida en Cristo Jesús. Hubo obediencia perfecta, no como el fracaso de la familia que decidió por sus propios medios cómo lograr la bendición para Jacob. Y hubo una promesa que sigue, esa promesa que estaba en Abraham, Isaac y Jacob, ahí seguía generación tras generación, pero esa promesa de ese pacto termina en Cristo, entonces es una promesa realizada. Entonces lo que en Jacob aparece torcido, en Cristo aparece perfecto. Y Dios cumple su propósito aunque el hombre se enrede. Y por eso hoy estamos acá, porque al hombre la vida lo enredó buscando el cómo, y Dios ya lo había dicho. Y aún así, a pesar de nuestros errores, apareció Dios en nuestra vida y viene a organizar todos estos desórdenes que hemos cometido. Incline su cabeza y démosle gracias al Señor. Padre, gracias. Gracias, Padre, porque esta historia muestra lo que pasa cuando nosotros intentamos vivir tu propósito sin un corazón transformado. Y eso es justamente lo que Cristo vino a hacer en nosotros, a transformar nuestro corazón. Porque Dios ya tiene el propósito en cada uno de nosotros, pero en Cristo también nos da el corazón para vivirlo correctamente. Y lo que estaba torcido lo endereza con su palabra. Gracias, Padre, porque si Génesis muestra el propósito de Dios más el desorden humano, Cristo trae el propósito de Dios más el corazón transformado. Así que Dios, gracias, porque el problema en Génesis no es el plan de Dios, es el corazón del hombre. Y eso es exactamente lo que Cristo vino a restaurar, mi corazón, para que se pueda cumplir como debe de ser el propósito de Dios en mi vida y yo no interfiera en lo que no tengo que interferir. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Mis hermanos, Dios los bendiga.